Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la radio Ingeniero de la Cierva. Soy Teresa Moreno y hoy vamos a hablar de mercados financieros. Nos acompaña para hablar de este tema Antonio Collazo Mazón, licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras y experto en mercados financieros. Buenas tardes, Antonio, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Teresa, por recibirme y por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Contamos también con la participación del alumnado de segundo de Sistemas Microinformáticos y Redes y de primero de Radioterapia. A todos, gracias por participar. Y adelante, esta es vuestra radio. Gracias, Teresa. Hola, Antonio. Yo soy Natalia y mi pregunta es, ¿qué son los mercados financieros? Muy buenas. Bueno, pues los mercados financieros son aquellos lugares, tanto físicos como virtuales, donde se negocian distintos activos financieros. Los agentes económicos se encargan de comprar y vender distintos activos financieros, como pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser incluso fondos de inversión, en general, sin determinar uno en concreto. ¿Qué tipo de mercado financiero existe? Bueno, pues dependiendo del emisor y dependiendo del activo financiero que estemos tratando, podemos encontrar diversos mercados financieros. Esto es mercados de renta fija, de renta variable, o también por otro lado mercados primarios o mercados secundarios. ¿Por qué existen los mercados financieros? Esta pregunta se puede contestar desde un doble punto de vista. Por un lado están los emisores, es decir, los emisores, su único objetivo es captar financiación. Es decir, estamos hablando de empresas o de organismos públicos que quieren financiarse. Por otro lado, desde el que compra esos activos, ¿qué es lo que quiere? Pues simplemente obtener una rentabilidad o un rendimiento, que también se dice. Hola, soy Pablo y me gustaría saber si hay un mercado financiero para grandes empresas y otro para pequeñas empresas. Muy buenas, Pablo. Pues efectivamente, dependiendo del tamaño de la empresa, vamos a estar ante un tipo de mercado financiero u otro. ¿Por qué? Porque concretamente depende de las barreras de entrada que podamos encontrarnos. Para las empresas más pequeñitas, para las que llamamos las pymes, las pequeñas y medianas empresas, tenemos el mercado alternativo bursátil, el MAB. Sin embargo, ya para las pequeñas con un tamaño mayor, ya estamos pues con el mercado continuo, las diferentes bolsas españolas que tenemos en nuestro país. ¿Y qué significa cotización? La cotización es nada más y nada menos que el precio del activo financiero. Y es importante aquí distinguir que existen distintos tipos de precio. La cotización es un precio, el valor teórico es otro precio, el valor contable en libros es otro precio y simplemente la definición de precio atiende a distintas características que se tienen en cuenta. Pero la cotización, para que os hagáis esa idea, es el precio del activo financiero en un mercado concreto. ¿Y quiénes definen los precios de los activos? Bueno, más que quién define los precios o quién define la cotización, es qué elementos. En este caso, la cotización viene definida por la oferta y la demanda, es decir, tanto las órdenes de compra o venta que se van ejecutando en el mercado. Si tenemos un mercado, un volumen de compras muy alto, ¿qué le va a pasar al precio o a la cotización? Que va a ir subiendo. Si por otro lado tenemos una venta masiva de producto o de activo, ¿qué vamos a tener? Una bajada. Entonces, más que quién, es qué elementos modifican o alteran el precio. Hola, soy Francisco y me gustaría saber qué son los organismos que regulan los mercados financieros. Muy buenas, Francisco. Bueno, pues lo bueno que tienen estos mercados organizados es que hay detrás un respaldo jurídico y una serie de empresas que se encargan de velar por ese buen funcionamiento. En este caso tenemos la famosa Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se encarga de supervisar los mercados financieros. También tenemos un organismo rector, que es el de bolsas y mercados, y luego hay otro organismo distinto, que es el que se encarga de liquidar las distintas operaciones, que es el llamado Iberclear. ¿Quiénes son los agentes y los intermediarios financieros? Algo que tenemos que tener muy claro cuando en algún caso queráis operar en los mercados financieros es que no lo podéis hacer vosotros directamente. Tenéis que hacerlo los inversores, tenéis que hacerlo a través de intermediarios financieros. Estos intermediarios financieros se encargan de ejecutar las órdenes tanto de compra o de venta que vosotros le mandéis al mercado. Y por último, ¿qué son los brokers? Los brokers son un tipo concreto de intermediario financiero. Nosotros en España tenemos tres tipos de intermediarios. Están las agencias de valores, las sociedades de valores y otras entidades de crédito o depositarias. Los brokers son los agentes de valores. Y la única diferencia, para que os hagáis a la idea, es que las sociedades de valores pueden actuar por cuenta propia y ajena, es decir, tienen ellos dinero a su disposición y pueden comprar y vender con su propio dinero y aparte con el de sus clientes, y sin embargo los brokers o los agentes de valores solo pueden comprar o vender con el dinero de sus clientes.
Hola, soy Lucía y mi pregunta es ¿cuántas bolsas de valores hay en España y qué se negocia en ellas? Muy buena, Lucía. Concretamente en España tenemos 4 bolsas de valores. Tenemos la bolsa de Madrid, de Barcelona, de Bilbao y de Valencia. En estas bolsas se negocian distintos tipos de valores, distintos tipos de activos. Podemos ver acciones, podemos ver ETFs, podemos ver warrants, distintos activos. Lo que pasa es que normalmente lo que la persona a pie conoce pues son las acciones de las empresas, que es el común. ¿Qué quiere decir mercado continuo? El mercado continuo es un sistema, es el llamado SIBE, el Sistema de Interconexión Bursátil, que se encarga de conectar las 4 bolsas a nivel nacional. ¿Para qué? Para que un mismo activo que cotiza en las 4 bolsas simultáneamente tenga el mismo precio o la misma cotización y que no hayan fluctuaciones entre las distintas bolsas. Y por último, ¿qué es un índice bursátil y qué es y quién conforma el IBEX 35? Un índice bursátil es un índice de referencia, es decir, se escogen las empresas de mayor capitalización y más líquidas de un mercado concreto y se elabora ese índice que luego se puede utilizar para diversas operaciones. En concreto, nosotros tenemos en España el IBEX 35, que lo conforman las 35 empresas de mayor capitalización y con mayor liquidez del parqué español, ¿vale? De lo que se conoce como el mercado continuo. Entre otras podemos ver Ferrovial, podemos ver ACS, podemos ver muchas empresas que vosotros normalmente seguro que os voy diciendo los nombres y los conocéis, pero son las empresas más importantes del mercado de valores. Hola, soy Isaac y quisiera saber en qué casos hay 36 empresas en el IBEX 35. Buenas tardes, Isaac. Bueno, como no sé si lo sabíais, pero efectivamente en alguna ocasión concreta podemos contar en el IBEX 35 con 36 empresas. Esto muy rara vez ocurre y normalmente suele ser por pequeños ajustes que se hacen con determinados activos. ¿Qué quiere decir esto? Pues imaginemos que el último caso fue Línea Directa, que es una aseguradora que quizá conocéis, pues es propiedad de Bankinter, y cuando salió a bolsa para ajustar esa compra de Bankinter a Línea Directa, durante un día o dos las acciones de Línea Directa estuvieron en ese mercado. Entonces, si es verdad, si entrabais en el IBEX 35 y contabais, podíais llegar a contar 36 valores. Pero eso en muy raras ocasiones ocurre. También pasó creo que en el 2018 con una empresa también de automotriz, pero ya os digo, también otra vez en el 2008 con Día, con Supermercados Día, también estuvo cotizando durante 4 meses, pero normalmente siempre veréis 35 valores. ¿Cuáles son los activos financieros más famosos? Yo creo que si me doy una vuelta por el instituto y pregunto a todos los alumnos, normalmente me dirán las acciones. Las famosas acciones de las empresas son las que todos conocéis. También quizás se pueden conocer los depósitos financieros, los bonos, las obligaciones, quizás en menor medida. Pero sí que es verdad que en este punto quiero recalcar la importancia que tiene la cultura financiera. Y aunque se esté cursando cuarto de ESO, tercero de ESO, bachiller o FP, es muy importante ir adquiriendo pequeñas nociones de cultura financiera para que en el futuro podáis ser autónomos e independientes en la toma de decisiones de este tipo. ¿Y qué son las letras del Tesoro? Las letras del Tesoro son un tipo de activo financiero emitido por organismos públicos que tienen un vencimiento normalmente a muy corto plazo, desde los 3 meses, 6, 12, 18 meses, y es un producto denominado de renta fija, es decir, el inversor de antemano ya conoce la rentabilidad que va a tener por ese tipo de activo. Se emiten al descuento, es decir, en el momento actual se paga menos de lo que realmente vale para que en el momento final del vencimiento se le devuelva al inversor la cantidad total. Y esa diferencia de precio, es decir, si por ejemplo vosotros este año pagáis 900 euros y a los 3 meses os devuelven 1000, pues esa diferencia es lo que vosotros ingresáis, vuestro rendimiento implícito que se dice. Hola, yo también soy Lucía y me gustaría saber qué son las acciones preferentes. Buenas tardes, Lucía. Bueno, las acciones preferentes ya no son las típicas acciones que vosotros habréis visto en bolsa. Las acciones preferentes son un producto que se denomina híbrido. ¿Híbrido por qué? Porque tiene características propias de las acciones normales y características de los bonos. Con respecto a las acciones, ¿en qué se parecen? Bueno, pues en que no tienen vencimiento. Es decir, vosotros como inversores compráis esas acciones preferentes y sin ningún tipo de vencimiento. ¿Qué tiene de común con los bonos? Pues que tiene un rendimiento conocido ya de antemano por el inversor. ¿Esto qué quiere decir? Que vosotros cuando lo compráis ya sabéis qué rendimiento vais a obtener. Esto es muy importante que sepáis que cuando digo rendimiento conocido no quiere decir rendimiento que seguro vais a cobrar.
porque este producto trajo mucha polémica en la época previa a la crisis, y es que se vendió como producto de renta fija cuando verdaderamente no lo era. Entonces, claro, mucha gente lo compraba dando por hecho que iba a cobrar ese 3% o ese 4%, y llegó un momento ya de crisis económica donde las empresas no repartían beneficios y los inversores dejaron de percibir ese dinero. Por lo tanto, muy importante, y esto unido a la pregunta de la cultura financiera, que sepáis que las acciones preferentes no son productos de renta fija. ¿Un activo financiero emitido por una organización pública es 100% rentable? Como cualquier activo financiero, todo activo financiero tiene una rentabilidad. Es decir, un activo financiero tiene 3 características: rentabilidad, riesgo y vencimiento. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de activos emitidos por organismos públicos? Bueno, pues todos sabemos que detrás de un organismo público, me refiero un ayuntamiento, una comunidad autónoma o un país, tiene lógicamente pues una reputación, una solvencia, una liquidez. Es decir, tiene detrás una seguridad jurídica muy importante. Entonces, si atendemos al binomio rentabilidad-riesgo, como hay muy poco riesgo, porque sabemos que hay una seguridad detrás, pues va a tener muy poquita rentabilidad, pero sí que la va a haber. ¿Qué diferencia hay entre renta fija y renta variable? Muy sencillo, los activos de renta fija son activos cuyo rendimiento ya es conocido por el inversor. Al igual que ocurre en las letras del tesoro o en los bonos, ya desde el momento en el que lo compráis sabéis exactamente cuánto dinero vais a obtener. Pero ¿qué ocurre con la renta variable? Por ejemplo, las acciones, que vosotros compráis las acciones, pero no sabéis ni cuándo la vais a vender ni a qué precio la vais a vender, con lo cual no sabéis efectivamente qué rendimiento final vais a obtener. Hola, soy Alejandro y mi pregunta es si puede quebrar un país. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, pues efectivamente, al igual que ha pasado con muchas empresas, un país puede quebrar. Tuvimos el caso de Grecia, que efectivamente se fue a pique y quebró, pero es verdad que tuvimos el respaldo, que es muy importante que eso lo sepamos, que tenemos el respaldo de la Unión Europea, que a través de inyecciones de millones de euros, a través de rescates financieros, pueden intentar amortiguar esa caída. ¿Y por qué quiebra un país? Muy sencillo. Si veis la actividad económica financiera de un país, constantemente va pidiendo financiación. Es decir, un país constantemente necesita dinero para acometer proyectos y para pagar deudas actuales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un país va tomando una serie de medidas políticas de dudosa reputación, digamos, o que no se terminan de entender, que los inversores no tienen plena confianza, pues claro, de cara a financiarse necesitan pagar un interés mayor a esos inversores. Es decir, les cuesta más dinero financiarse. Claro, llega un momento en que les cuesta tanto financiarse que no captan financiación, no pueden pagar la deuda actual que tienen con los inversores y con otros inversores institucionales, etcétera, y ahí es cuando se puede llegar a producir la quiebra. Pero sí, efectivamente, al igual que pasa con empresas que entran en suspensión de pagos, sí que es posible. ¿Durante cuánto tiempo tienes que estudiar el mercado para entrar al trading de la manera menos arriesgada posible? Aquí es muy importante saber siempre que va a existir un riesgo. Es decir, lo que podemos reducir es la incertidumbre sobre qué invertimos o qué estamos haciendo. Lógicamente, nosotros cuando estudiamos los mercados financieros, las distintas herramientas que existen, veréis que hay un análisis técnico, un análisis fundamental, y un tiempo exacto pues no te puedo decir, pero hay que tener en cuenta que hay que saber el funcionamiento de las empresas, qué cuentas anuales tiene la empresa, cómo interpretar los valores de las empresas. ¿Por qué? Porque este concreto es el análisis fundamental que se encarga de estudiar todos los datos de la empresa para ver si efectivamente el mercado valora bien o no, correctamente o no, ese activo financiero. Y luego también está el análisis técnico, que os lo sabréis de las gráficas. Las gráficas, esa tendencia alcista, tendencia bajista, pues hay un análisis que es el técnico o el chartista que se encarga de estudiar esas tendencias. Siempre va a existir riesgo, por mucho que estudiéis va a existir riesgo, lo que va a reducirse son la incertidumbre sobre qué valores poder invertir o cómo diversificar de alguna forma. Pero hay que ser muy cauteloso siempre. ¿Cuáles son las diferencias entre el ámbito privado y público de los agentes económicos? Pues como lo he comentado antes, hay agentes económicos tanto públicos, organismos públicos, como organismos privados. Es decir, empresas
tanto pymes como grandes empresas, y por otro lado ayuntamientos, comunidades autónomas y países. La diferencia pues estriba en los instrumentos que ponen a disposición de los inversores, es decir, qué elementos venden, y también en los mercados que operan, porque no vamos a estar en un mismo mercado si estamos hablando de empresas privadas o de organismos públicos. Hola, yo soy Fernando y quería saber qué es una venta en corto. Muy buena, Fernando. Bueno, pues una venta en corto, a grandes rasgos, es vender algo sin tenerlo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues ante una expectativa bajista del mercado. ¿Y qué es una expectativa bajista? Una expectativa bajista es pensar que un determinado valor va a caer. Yo pienso que las acciones de Telefónica van a caer y yo no tengo acciones de Telefónica. ¿Qué puedo hacer? Yo pido prestadas las acciones, en este caso al broker que comentábamos antes. Le pido prestadas esas acciones, las vendo hoy y las vendo, por ejemplo, a 10 euros. Efectivamente, acierto, bajan las acciones y bajan a 5 euros. ¿Qué hago? Las compro y se las devuelvo a ese broker. Claro, yo he vendido a 10 y he comprado a 5. He ganado 5 euros por acción. Lógicamente tengo que pagarle una serie de comisiones al broker por ese préstamo que me hace de los valores, etcétera. Pero al final una venta en corto es vender un determinado valor, el cual estoy pidiendo prestado para venderlo, porque no lo tengo. Es una posición muy peligrosa que ha estado prohibida porque puede hacer caer una empresa. Entonces es una posición que en algunas ocasiones ha estado prohibida por el mercado. ¿Y qué es una divisa y un tipo de cambio? La divisa son las monedas que nos encontramos en los distintos países. El euro, el dólar, el yuan en China, el yen en Japón, la libra. Las divisas son las monedas que existen en los mercados. Y los tipos de cambio son esas equivalencias que se hacen entre distintas divisas. Por ejemplo, el ratio, o el tipo de cambio euro-dólar me está diciendo cuántos euros necesito para comprar un dólar. Ejemplo, si el euro-dólar está a 1,15, pues yo sé que con un euro me dan 1,15 dólares. Estas divisas tienen un mercado propio que es el denominado Forex y que también pues ahí cotizan el activo financiero, serán las divisas. Podemos comprar divisas, podemos vender divisas, podemos apostar a que una moneda va a ser más fuerte que otra, o por el contrario podemos apostar bajista y pensar que una moneda va a caer, se le va a devaluar el precio. Se habla de jugar en bolsa, pero ¿realmente es un juego la bolsa? Para nada. La inversión en bolsa conlleva una formación especializada muy importante. Nunca vamos a estar seguros 100%. De hecho, os puedo decir personalmente que he conocido a agentes financieros que han llegado a acabar con un cierre de estómago por haber perdido millones de euros de clientes. Es verdad que luego se hace una serie de jugadas y se puede llegar a recuperar, pero no, para nada es un juego. A nivel particular, bueno, yo siempre digo lo mismo. Si queréis invertir en bolsa, primero, un mínimo de formación, saber qué estáis invirtiendo y, sobre todo, lo más importante, que el dinero que tengáis, que estéis dispuestos a perderlo. Nunca os endeudéis, nunca pidáis dinero para invertir. Siempre que sea una cantidad de dinero, en términos relativos, pequeña y que estéis dispuestos a perder. Pero a la bolsa, para nada es un juego. Lleva una formación detrás y no es ninguna tontería. Terminamos el programa de hoy recordando lo que ha dicho nuestro invitado, que la bolsa no es un juego. Gracias, Antonio, por tu participación, gracias al alumnado de SMR y Rado por su colaboración y gracias a nuestros oyentes por acompañarnos. Os esperamos a todos en una próxima edición de Radio Ingeniero de la Cierva.